Hola, bienvenidos a este curso de los sistemas LAF o sistemas de lavado de activos, financiamiento de terrorismo, antisoborno y corrupción. Para nosotros es un gusto desde Academy 180 haber formalizado este curso desde nuestra temática de responsabilidad social empresarial y transparencia. Y bueno, hoy hemos querido entregarte esta información vital para todos los temas de compliance, cumplimiento que necesitan las compañías para cumplir todos sus objetivos estratégicos. Pero antes de empezar, permíteme presentarme primero. Mi nombre, Diego Fernando Román, ingeniero electricista de profesión, especialista en salud ocupacional, MBA y máster en energías renovables. Vinculado a la empresa 180 grados consultores como consultor y auditor certificado bajo las normas más importantes del mundo en sistemas de gestión como la 9001, como la 14001, como la 45001. Soy auditor de eficiencia energética, seguridad vial, seguridad de la información, Master Coach y otros esquemas que me dan de alguna manera la confianza para entregarte todos estos conocimientos claves que tú necesitas para auditar e implementar un sistema de gestión. Tuve la fortuna de pertenecer al organismo de normalización y certificación en Colombia, donde realizamos cerca de 700 auditorías a nivel mundial, incluyendo la ISO 14001, y que nos dan la confiabilidad de todo el bagaje de aprendizaje que les vamos a dar en este curso a lo largo de todos sus módulos y etapas. Bueno, también he tenido la oportunidad de hacer muchas auditorías en el sector privado y el sector público en esquemas asociados a compliance, a temas de cumplimiento, a temas legales que de alguna manera le aportan valor al entrenamiento que vamos a dictar el día de hoy. También entender que 180 grados consultores ya tiene un volumen importante de estudiantes a nivel mundial. Estamos muy orgullosos de tener más de 1000 estudiantes en plataformas como Udemy, en otras plataformas como Hotmart. Hemos instaurado programas a nivel empresarial donde hemos tenido un gran volumen de participantes y hemos podido certificar a nuestros auditores internos. Tenemos calificaciones por encima de 4.4 sobre 5 en plataformas como Udemy y en otras plataformas que dan la confianza que el curso que ustedes están recibiendo en este momento pues es altamente confiable y cumple los resultados. Entonces, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, entonces, primero empecemos a hablar qué es eso de los LAFT o los sistemas LAFT. Por ahí hemos escuchado frases como SARLAFT, SIGRI-LAFT, en fin. LAFT es la combinación de las siguientes siglas: lavado de activos y financiación de terrorismo, y se han vuelto dos de los pilares más importantes en los controles asociados a compliance, al tema legal, por el impacto que tienen estos fenómenos delincuenciales que pues pueden afectar enormemente la continuidad del negocio de cualquier organización. Sin embargo, el LAFT hoy en día, dentro de las prácticas LAFT, se están incluyendo el tema de proliferación de armas de destrucción masiva, ¿sí? Famosos PADM, y el tema de soborno y corrupción. Es decir, hoy en día los sistemas LAFT ya vienen híbridos con estos nuevos elementos para tener más garantías en el blindaje legal y evitar a toda costa que haya una desviación que pueda poner en jaque la imagen y la operación y la continuidad de cualquier organización. Ahora, miremos las definiciones. Es bueno que a nivel de conceptos, yo creo que la mayoría de ustedes entenderán estos conceptos apenas los escuchan, pero es bueno recordarlos para que sepamos el alcance. El lavado de activos
¿Qué es el lavado de activos? Es el proceso de ocultar el origen ilícito de bienes o fondos, ¿sí? Es tratar a través de, generalmente, a través de empresas lícitas, a través de procesos lícitos, tratar de ocultar ese origen de fondos que vienen de origen ilícito, como la delincuencia, como el narcotráfico, como el terrorismo. Y es tratar de legalizar, es como, por eso se habla de lavar, es como si tú le estuvieras haciendo una limpieza al dinero sucio a través de empresas pantalla o procesos pantalla que aparentan ser legales, pero en el fondo no lo son. Ese es el famoso lavado de activos y es uno de los fenómenos mundiales eh, que hace años pues han puesto en jaque a muchas organizaciones, a muchos gobiernos, por lo que han tenido que intensificar sus controles, ¿sí? Y el otro tema es el financiamiento, la financiación del terrorismo, es poder dar esos fondos para que esas actividades terroristas pues se fortalezcan, ¿sí? Hoy en día pues ya hay muchos grupos identificados oficialmente como terroristas que pues muchos de ellos reciben financiación no solamente de sus actos delictivos, sino de empresas, fachadas y personas naturales que, digamos, están afín a estas ideologías terroristas. La proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Cuáles son las armas de destrucción masiva? Las armas nucleares, pero no solamente las nucleares, sino también las químicas y las biológicas. Y desde los tratados de la ONU, pues se ha evitado a toda costa que esta proliferación sea totalmente controlada por los estados. Entonces, pues eh, encontrar que una empresa o una organización está financiando proyectos para esta proliferación sin las debidas, digamos, entes regulatorios y el aval legal que requiere estos temas, pues genera un riesgo enorme, ¿sí? Si nosotros se nos pasa un control y contratamos con empresas que están financiando esto, nos estamos metiendo en un gran lío, un gran problema. ¿Qué tan común es esto? No es muy común, pero, pero se presenta, es decir, o sea, sí hay, hoy en día hay grupos, especialmente el terrorismo, estos generalmente están de la mano. Los grupos terroristas están de la mano, los grandes, ¿no? Están de la mano con las armas de proliferación de destrucción masiva, especialmente con armas biológicas. Hoy en día estos grupos terroristas pues se están nutriendo con ese tipo de herramientas y artefactos y armas. Y soborno y corrupción, ya lo hemos explicado, es la práctica ilegal para obtener beneficios indebidos, ¿sí? El soborno, bueno, en el soborno hay un intercambio monetario. La corrupción va más allá del monetario. El acto de corrupción no necesariamente a uno le tienen que dar dinero para hablar de un acto de corrupción. Puede ser un simple beneficio propio que generalmente pasa por eso. Como por ejemplo el concierto para delinquir. Yo me cobijo de varias personas, de un grupo para generar el delito, pero finalmente es una de las personas quien genera el soborno o el delito, pero el concierto para delinquir es un acto de corrupción. La corrupción es un término mucho más amplio. Finalmente la 37.001, su alcance es solamente el soborno, porque ya irnos al alcance gigante de la corrupción, bueno, certificar eso ya sería muy complejo, con todo lo que hemos visto a nivel mundial, con la cultura humana, bueno, muchos temas, muchos fenómenos sociales que evitarían eso. Y el soborno es una práctica de la corrupción, es un tipo de corrupción, ¿sí? Uno de los tipos de corrupción es el soborno. Bueno, a esto es lo que le están apuntando la mayoría de países, estados, los gobiernos,
esto es lo que está poniendo en detrimento las sociedades, esto es lo que está haciendo que los países no prosperen. En esto, sobre todo en estos fenómenos, Latinoamérica sí que los tiene muy marcados. Hay países que ya han logrado pasar mucho más esa barrera, sobre todo países de Europa. Estados Unidos ha combatido fuertemente estos temas. Algunos países asiáticos, incluso como China, donde muchos de estos países la corrupción es fuertemente, eh, fuertemente sancionada, incluso con penas de muerte, lo hemos visto en Asia, incluyendo el tema del lavado de activos, el tema del narcotráfico, el tema del terrorismo. Bueno, estos países han logrado hacer un avance enorme, pero Latinoamérica, lamentablemente, bueno, yo que he tenido la fortuna de visitar muchos de estos países, cuando uno se sienta a hablar con la gente, con los líderes, con las empresas, el común denominador siguen siendo estos fenómenos, el fenómeno de la corrupción, el fenómeno del soborno, el fenómeno del terrorismo, eh, el fenómeno del lavado de activos. ¿Sí? Y eso es lo que no deja avanzar una sociedad, es la que la tiene estancada, ¿no? Latinoamérica está estancada básicamente por estos fenómenos. No hemos podido salir del limbo. Hemos querido que los gobernantes solucionen estos problemas, pero es un tema hasta cultural. La corrupción. Siempre lo he dicho, la corrupción nace en casa. Desde las prácticas, desde cuando el papá le dice al hijo, no te preocupes, tú puedes hacer esta ilegalidad y no pasa nada, desde que se permiten ilegalidades desde la casa, como falsificar una hoja de vida, como desde el momento que vas a hacer una cola en un banco y te colas y se permite, cuando ves un billete en la calle y lo recoges y no preguntas de quién es y tus padres te lo permiten, o sea, desde la niñez. Es un tema cultural, ¿sí? Es un tema cultural, es un tema que décadas y décadas hemos visto que Latinoamérica le ha costado culturalmente en salir de ese ADN de la corrupción. Y ya lo escalamos al nivel más alto, o sea, actos de corrupción enormes hemos visto a escalas gigantescas, como el caso de Brecht, que se llevó a casi toda Latinoamérica con carruseles de contratación, carrusel de contratación que hubo aquí en Colombia. Hemos visto muchísimos escándalos de corrupción en todos los países, o sea, yo aquí pudiese hablar de cada país actos de corrupción grandes y todos se llevan un premio enorme, ¿sí? Por ejemplo, ahorita en Colombia, ahorita que estamos grabando este video, acaba de suceder un acto de corrupción enorme, gigante, horrible. Y es que la unidad de planeación de gestión del riesgo, que es la encargada de blindar al país frente a fenómenos naturales y a situaciones de alto riesgo, pues entró en un tema de corrupción enorme. O sea, estaban con contratos a dedo, o sea, a través de contratistas, pidiendo coimas, pidiendo sobornos, funcionarios de la misma unidad, congresistas de nuestro respetado, inmaculado Congreso de la República. Y bueno, hay una cantidad de gente implicada. Lo peor de eso es que uno de esos contratos, que fue el que sacó, eso fue como la punta del iceberg, porque son muchos, son más de 20 millones de dólares que se robaron. Uno de esos contratos era suministrar carrotanques para el desabastecimiento de agua que hay en el Caribe colombiano, en La Guajira, más exactamente en el norte de Colombia. Y eso es lo que uno dice, o sea,
realmente es un tema que desilusiona bastante. Cómo, las personas que deberían dar el ejemplo, que son nuestros políticos, que deberían cuidar de nuestros recursos, al contrario, buscan la manera de llegar al poder para cometer estas fechorías y sin importarles a quién afectes. En este caso afectaron a la familia Guayú de La Guajira, que no tienen agua potable. Es impresionante. Yo acabo de llegar de allá, de esa región, y realmente uno llega indignado, es la palabra, de ver cómo una región sistemáticamente, décadas tras décadas, años tras años, siglos tras siglos, ha sido abandonada. Y siempre los políticos prometen que es una región que van a sacar adelante. Hoy en día La Guajira no tiene agua potable, no tiene carreteras, y es una de las zonas más ricas del país. Todo el carbón del país, el que sale de exportación, sale de La Guajira. Las mayores de reserva de gas están en La Guajira. Eh, eh, es una región que es muy desértica, así que es una región que fácilmente hubiese hace mucho tiempo haber sido proyectada para energías renovables enormemente. Y lo que uno ve allá es solo pobreza, miseria, niños parándote cada 5 minutos a pedirte por favor que le des algo, una bolsa de agua, unas galletas. Es lamentable. Y este fenómeno lo vemos en toda nuestra región latinoamericana. Siempre vamos a encontrar los contrastes. Vamos a encontrar la parte de la ciudad bonita y la parte de la ciudad abandonada por la desigualdad, por la inequidad generada por los mismos estados, por los actos de corrupción. Empresarios que de la noche a la mañana se hacen millonarios sin saber cómo, ¿sí? Entonces es un flagelo enorme para Latinoamérica la corrupción. Creo que es el cáncer del mundo y especialmente de Latinoamérica, en la que no le ha permitido avanzar a los más altos niveles. Porque aquí hay mucha riqueza en su gente, en su cultura, en su biodiversidad, en sus bienes y servicios, en sus insumos, en sus materiales, en sus paisajes, en su gente. Bueno, Latinoamérica es hermosa, pero lamentablemente la corrupción la está acabando. Entonces, por esto, pues muchos países y desde la misma ONU, desde los más altos niveles, pues se han lanzado la propaganda hacia los sistemas LAFT, ¿sí? Ahora, el marco legal global, miremoslo, cómo está la estructura gubernamental de cómo poder cumplir con esto. Entonces, estos temas se empezaron a manejar al más alto nivel propiamente con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el famoso UNCAC, que es la Alianza Anticorrupción, que fue adoptada en el 2004 en Nueva York. Y ese fue oficialmente, porque antes del 2004 todos los países estaban trabajando con temas de corrupción, es cierto, pero donde se sentaron las bases y se sentaron todos los países a ver que esto era un flagelo que no cortaba, no paraba, al contrario, iba exponencial, fue en el 2004. Entonces, ustedes en los recursos de su curso van a tener este documento muy interesante, muy importante, de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Hay muchísima información, es decir, todo el mundo se reunió para hablar de la corrupción, ¿sí? Y de cuáles son esas prácticas corruptas y de qué es lo que ha funcionado en prácticas corruptas, ¿sí? Especialmente en temas de penalización y aplicación de la ley, ¿sí? Entonces cada país primero fue recordando que la corrupción es un flagelo que sí venía exponencialmente y sigue, o sea, todavía es un flagelo que a hoy 2024 que estoy haciendo este curso no para. Seguimos viendo actos de corrupción enormes.
Y segundo, pues bajo esa misma preocupación, pues dando ideas de, bueno, qué es lo que puede funcionar, ¿sí? Y eso ha quedado en estos documentos. Importante, capítulo 2 de medidas preventivas, ¿sí? Ahí es donde más o menos le dicen a los estados, mire, usted más o menos qué debería tener en cuenta en temas de corrupción en cada uno de los sectores, por ejemplo el sector público, que este es el sector más afectado a nivel de corrupción en Latinoamérica y en el mundo. Particularmente los recursos públicos son los más afectados a las más altas escalas. Entonces aquí le dicen, mire, ustedes sector público, ustedes tienen que estar constantemente en su ordenamiento jurídico, adoptar convocatorias, contratación, promoción, jubilación de empleados, y mantener los sistemas basados en principios de eficiencia, procedimientos de selección y formación de los títulos de cargos públicos que se consideren especialmente vulnerables para la corrupción en el sector público. Hay mucha corrupción en los cargos públicos. ¿Sí? No llegan, la mayoría no llegan por convocatoria o por el concurso legal, sino porque es el amigo del político, porque le hizo un favor al político, ¿sí? Llegan a los más altos cargos incluso. Entonces, y muy buenos profesionales, muy buenos líderes quedan delegados porque pues no tienen esa conexión. Hay mucha corrupción allí. En la remuneración adecuada, escalas de sueldo equitativas, es que lo que yo les decía en el módulo, en el primer módulo de cultura. La corrupción es un fenómeno que nace de la misma desigualdad. ¿Sí? En su gran mayoría. Pero si a una persona se le da el sueldo justo, incluso hasta más, pues le estás quitando esas armas o esas excusas para decir necesito más. ¿Sí? Entonces hay muchos actos de corrupción, especialmente en los niveles más bajos los actos de corrupción se da por esto, por sueldo equitativo. Ya los de más alto nivel no es por sueldo, ya es por un tema de avaricia, ambición y ya es una cultura delincuencial. Pero en el volumen empresarial a nivel bajo, en el sector público, en ese nivel jerárquico medio-bajo, la mayoría es por esto. La mayoría comete un acto de corrupción o creen tener el derecho de cometer un acto de corrupción por la misma inequidad que hay. La capacitación, pero la capacitación no es una charlita de dos horas al año, ¿no? Esto es un tema que debe ser constante. Deben ser programas de entrenamiento y capacitación, ¿sí? Con los códigos y normas de conducta. Vuelvo, insisto, la cultura no es de la noche a la mañana, es repetir y repetir y repetir y repetir. ¿Sí? Repetir y repetir y repetir y repetir. Entonces hay muchas digamos, muchas directrices interesantes y muy buenas que hay acá, que ustedes incluso pueden adoptar. Por ejemplo, aquí están los códigos de conducta. Ustedes pueden adoptar del modelo de las Naciones Unidas su código de conducta, ¿sí? Y ajustarlo a su organización. Esto está más a nivel estado, pero esto yo lo puedo llevar a mi nivel empresarial, ¿sí? Los temas de la contratación pública, bueno, que es donde más actos de corrupción han habido. Bueno, temas muy importantes. Listo. Otra convención muy importante se celebró un poquito antes. Esa no fue contra la corrupción propiamente. Esta fue en el 2000, pero fue contra la delincuencia organizada transnacional. También celebrada por las Naciones Unidas en Palermo, en Italia, contra el crimen organizado, ¿sí? Entonces, esta que también van a encontrar ustedes en sus recursos, también es una muy buena guía de ese fenómeno de la delincuencia a nivel mundial, transnacional, o sea, esas bandas organizadas que ya han roto fronteras,
cómo controlar esas bandas, ¿sí? Y cómo penalizar fuertemente esos grupos delictivos pues para desmantelarlos, ¿sí? Aquí le dan unas directrices que muchos estados a nivel mundial lo han adoptado en sus leyes, en sus códigos penales. También hay algunos temas contra la corrupción, la responsabilidad de las personas jurídicas. Ojo con esto, ¿sí? Si una persona jurídica, entiéndase que una persona jurídica es una empresa, se demuestra que participa en delitos graves en grupos delictivos organizados, debe haber una responsabilidad. O sea, esa empresa jurídica debe responder civil, administrativa y penalmente. Penal, civil y administrativa. No porque yo soy una empresa, entonces no debo pagar, ¿sí? Pues las empresas tienen una responsabilidad jurídica. Eso nos lo recomienda la convención y como le digo, la mayoría de países han adoptado esta convención. Recuerden que a las Naciones Unidas pertenecen más de 180 países en el mundo. Y los que firman, los que están allá, pues la mayoría firman la aceptación y la adaptan a sus leyes propias y resoluciones. ¿Sí? Entonces, las empresas deben responder civil y penalmente contra estos actos. Deben haber, o sea, a los estados les ponen esa figura de investigación fuerte, de penalización fuerte contra grupos delictivos. Y esto, porque esto también depende de las relaciones internacionales. Si yo como estado permito que los grupos al margen de la ley hagan las de las suyas y yo no aplico las de la ley, los demás países se van a dar cuenta y empiezan a romper relaciones conmigo, tratados internacionales, negar visas. Eso genera otros conflictos geopolíticos importantes. Así que estos temas son de interés nacional. Aquí también está lo del tema de las armas. También hay unos anexos importantes que ustedes pueden atrapar allí, muy interesantes. Listo, bueno, ¿qué otra referencia muy importante? Esta sí es más a nivel financiero. Es el famoso Gafi. El Gafi es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Fue fundada más o menos en 1989 por los grupos del G8. Recordemos, el G8 fueron los 8 países, las 8 potencias del mundo, las que está por lo menos Estados Unidos, China, Rusia. Bueno, los que tienen el mayor poder a nivel mundial crearon Gafi. Y Gafi exclusivamente está dedicada a combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y las amenazas relacionadas con esto. Hoy en día el secretariado de la Gafi está en la sede de la OCDE en París. O sea, ¿qué está diciendo esto? Que los países de la OCDE tienen que cumplir con Gafi, ¿sí? Por eso los últimos países que han entrado a la OCDE se han dado cuenta que a nivel regulatorio les han empezado a pedir los temas del LAFT, de lavado de activos y financiación de terrorismo, como controles obligatorios para muchos sectores. Todo esto viene de esas alianzas mundiales y precisamente pues para unir fuerzas para combatir estos flagelos de la corrupción. Entonces, ustedes pueden entrar a la página de la Gafi, está en la página. Hay mucha información que ustedes pueden atrapar acá, ¿sí? Hay muchas publicaciones, hay muchas metodologías para todos los sectores, hay recomendaciones, hay muchas publicaciones, ¿sí? Sobre, por ejemplo, cuáles son los mayores riesgos, llamadas a la acción. Por ejemplo, vamos a ver llamadas a la acción. Algunas, la mayoría sí están en inglés, ¿sí? La mayoría sí están en inglés, pero nosotros también tenemos, ya les vamos a mostrar, tenemos una
una filial en Latinoamérica que trae todo el marco y estructura de la Gafi. Pero esta es la página oficial, ustedes pueden entrar, revisarla. Y pues si ustedes tienen problemas con el inglés, simplemente le dicen botón derecho y le dicen traducir al español y ya, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, ahorita, cuando estamos grabando este video, hay una preocupación del Gafi. ¿Cuál? La tiene con la República Popular Democrática de Corea, ¿sí? Gafi sigue preocupado por el continuo fracaso de la República Popular Democrática de Corea a la hora de abordar importantes deficiencias en su régimen de lucha contra el blanqueo de dinero. Bueno, aquí en vez de blanqueo la traducción está mal, es el lavado de dinero y la financiación de terrorismo y graves amenazas que plantean las actividades ilícitas relacionadas con la proliferación de armas masivas. ¿Sí? Desde el 2011 le están diciendo, ojo, necesitamos que pongan sanciones financieras fuertes de conformidad con el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, que es el documento que ya vimos, ¿sí? Poner fin a relaciones de corresponsabilidad con bancos de la República. Entonces, con este anuncio, ¿qué pasa? ¿Sí? Con este anuncio, ¿qué pasa? Pues el mundo ya sabe esto. Mire, esto es totalmente público. ¿Sí? Entonces, si yo sé que en Corea, en la República Democrática de Corea, están lavando dinero, están financiando el terrorismo y aparte financiando temas de armas de destrucción masiva, ¿sí? De proliferación masiva. Donde el Gafi les está diciendo, mire, yo les aconsejo en este momento, está tan crítico el tema, que ustedes tienen que cerrar relaciones con sus bancos, cerrar todas las relaciones sucursales con los bancos y limitar relaciones financieras con personal de la República. O sea, están cerrando todas las puertas a nivel mundial de que con ese país no se pueden hacer negocios, porque seguramente el dinero que entre a tus cuentas ya viene sucio. Eso es, y mire, esto lo están anunciando desde el 2011, ¿sí? Es un llamado, o sea, la Gafi le dice a todo el mundo, cierren cualquier contacto con la República Democrática de Corea. Y esto es gravísimo. O sea, fíjense por qué es que eso es lo que yo les digo, por eso es que los países tienen que adoptar estas medidas, ¿sí? Porque si no les cae la sanción pública. Y eso conlleva a menos confianza en el país, los inversionistas se van, desempleo, o sea, empiezan otros fenómenos. La corrupción también genera desempleo. Aquellas personas que dicen, no, pero es que la corrupción y el lavado de dinero y el narcotráfico genera prosperidad. Falso de toda falsedad. Puede que le genere prosperidad ahí en el barrio donde está generando el delito, pero a nivel nacional, internacional, genera pobreza, porque los inversionistas no quieren tener relaciones con países que tengan este tipo de prácticas. Te estás beneficiando a pocos, pero estás damnificando enormemente a muchos. ¿Sí? Ahí está el gran ejemplo que tenemos en Colombia. Todo el mundo lamentablemente nos relaciona con Pablo Escobar. Ese lunar negro que tenemos en nuestra historia colombiana. ¿Cuántos ayudó Pablo Escobar? Sí, pudo haber ayudado a muchos cuando fue el hombre más rico del mundo por el narcotráfico. Pudo haber ayudado a muchos en sus barrios, allá en Medellín, que la gente allá eso apasionadamente lo veneran como un santo. Pero el daño que hizo Pablo Escobar al país todavía lo estamos sufriendo. No, quitarnos esa imagen de país narcotraficante, de que cuando un colombiano vaya a otro país y le digan, colombiano, cocaína, Pablo Escobar, el daño que hemos sufrido por ese personaje es incalculable. Entonces es una gran mentira. Es una gran mentira que el terrorismo y el narcotráfico generan prosperidad. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, mire,
Aquí está Irán. Generalmente son países que tienen hasta problemáticas, no asisten a los consejos de las Naciones Unidas muchas veces. Bueno, entonces, importante estar como mirando estas alertas. Ahora, como les decía, a nivel de la TAM, nosotros tenemos el GAFI-LAF, ¿sí? Con sede en Argentina, que lo que hace es que traslapa todo eso y lo trata de adaptar más hacia Latinoamérica y adaptar las 40 recomendaciones que nacieron por allá en el 89 con la GAFI para la lucha de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, ¿sí? Pues aquí hay muchísima información, ellos también hacen muchas plenarias, hacen grupos de acción, congresos, muy importantes que son interesantes asistir, ¿sí? Ellos tienen todo también, tienen un órgano de gobierno para que haya imparcialidad en lo que ellos publican y no haya conflicto de intereses con lo que ellos publican. Y muchos países, que el GAFI-LAF tiene agrupado en este momento ya 18 países de Latinoamérica, Centroamérica y América del Norte, o sea que es el más importante en la TAM. Pues nos da una visión de lo que debemos cumplir, y los estados han estado vigilando mucho esto y adaptándolos a su regulación, sobre todo las entidades financieras, reguladoras financieras, reguladoras jurídicas, se han apoyado mucho en las recomendaciones del GAFI-LAF. ¿Sí? Ahí están también las 40 recomendaciones. Aquí están las 40 recomendaciones que ustedes también van a encontrar en sus recursos y que ustedes pueden adaptar a sus procedimientos. O sea, ustedes quieren montar un procedimiento de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pueden coger estas 40 recomendaciones y decir, adopto esta, adopto esta, adopto esta. Sí. Pues a nivel Estado, por ejemplo, declarar el financiamiento del terrorismo como delito, sanciones financieras dirigidas contra el terrorismo, ¿sí? Son recomendaciones claves en los estados. Ahora, a nivel preventivo ya es la debida diligencia del cliente, ¿sí? Entonces ya es hacerle un escaneo al cliente. O sea, yo no puedo, lo que dicen acá, por ejemplo, yo no puedo tener cuentas anónimas, cuentas a nombres o nombres ficticios. Debe haber un doliente, ¿sí? Los bancos tienen que tener toda la información real y veraz. ¿Para qué? Pues para ver que nadie, un anónimo que esté en el narcotráfico, les meta dinero en su banco, ¿sí? Entonces, todo esto, por eso los bancos hoy en día, cuando uno va a abrir una cuenta, le piden miles de registros. Es por esto, ¿sí? Las personas expuestas políticamente, mire, esto nace de la GAFI. Las personas políticas expuestas, desde el 89 nos están diciendo en las recomendaciones, venga, hay personas que son expuestas políticamente, ¿sí? Entonces con ellos toca ejercer, no es que no se les pueda brindar el servicio financiero o hacer la relación contractual, claro, ellos lo pueden hacer, pero con ellos sí que más toca hacer controles exhaustivos, monitoreo ya intensificado, ¿sí? Para ver esos fondos de dónde vienen, que muchos, ya lo vimos, ya lo expliqué, muchos de nuestros políticos hoy tienen mucho dinero es por haberlo robado, ¿sí? Entonces, con eso sí toca más ver que no nos estén legalizando ese dinero con contratos, con empresas fachadas, con lavado de activos, incluso desde la misma mafia, que han estado involucrados políticos increíblemente, ¿sí? Hay que ver quién es el beneficiario final. Mire, esto es una de las recomendaciones de la GAFI. Sí, la empresa se llama Pepito Pérez, Colegio Pepito, pero ¿quién es el que al final le va a llegar esa plata? Dígame.
¿Quiénes son los que forman la junta directiva? ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los socios de esa empresa? ¿A quién le va a llegar ese dinero? No, no se lo puedo decir. ¿Por qué no me lo puedes decir? ¿Qué escondes? De nada teme. ¿Por qué tengo que esconderlo? ¿Mm? Porque se ha demostrado eso. O sea, la empresa está perfecta, jurídicamente cumple todo, pero van a ver los socios y los socios están involucrados en lavado de activos, terrorismo, tienen problemas judiciales, etcétera. Entonces, eso me debe generar una barrera a la hora de hacer mis relaciones contractuales. ¿Sí? Todo esto son recomendaciones de la GAFI. ¿Sí? Entonces, léanselo. Ustedes de aquí pueden atrapar muchísima información. Como les digo, ustedes pueden copiar y pegar y decir, mire, mi procedimiento para el tema de lavado de activos, combatir la corrupción, combatir el terrorismo y proliferación de armas masivas es esto. ¿Sí? Léanselo, son excelentes recomendaciones. Casi para mí esas 40 recomendaciones que no son, ni siquiera son voluntarias, eso debe ser obligatorio. ¿Sí? Ellos lo ven como recomendación, pero esto debería por ley sí o sí cumplirse en todos los países del mundo para combatir este flagelo. ¿Sí? Bueno, listo. Y tenemos la Convención Interamericana contra el Terrorismo. ¿Sí? Esa convención se firmó inicialmente en el 2002, pero se oficializó en Barbados poco después de los atentados del 9/11. En el 2012 se oficializó la Convención Interamericana contra el Terrorismo. ¿Sí? También ustedes pueden encontrar esto digamos, simplemente buscándolo en Google, Convención Interamericana contra el Terrorismo. Como les digo, oficializada en 2002, pero se relanzó después con los atentados del 9/11, se volvió como a hacer hincapié en este tema. Y aquí está, es la firma que hace, digamos, la Carta de las Naciones Unidas y los Estados Americanos sobre cómo combatir el terrorismo. ¿Sí? Entonces, aquí también se mencionan los tratados más importantes que se han hablado a nivel de los instrumentos en temas de los delitos, cuáles son las medidas internas que cada estado debe esforzarse, cuáles son las preventivas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le dicen, mire, ojo, estados, ustedes tienen que estar supervisando bancos, instituciones financieras, todo lo que pueda financiar actividades terroristas. Por eso los bancos son de los más vigilados en estos temas. ¿Sí? Los que hacen actividades de seguros, de cesantías, pensiones, los que manejan grandes flujos de caja. ¿Sí? Tengo que estarlas vigilando porque es facilito que el delincuente va a querer lavar su dinero ahí. ¿Sí? Lo mismo, movimientos transfronterizos de efectivo, esos que están sacando la plata de su país todo el tiempo sin ninguna explicación. Hoy estamos viendo un fenómeno enorme, terrible en el lavado de activos. Se llaman las criptomonedas. Hay que decirlo. ¿Qué pasa con las criptomonedas? Pues que sí tienen un modelo por eso se llaman criptos, un modelo criptográfico, un código que garantiza la realidad del recurso, del dinero, pero no garantiza la identificación ni de la persona oficialmente, de la persona que está comprando las criptos. Es un tema muy anónimo y peor aún, de dónde vienen esos activos con los que compraste esas criptos. Entonces hay muchos narcotraficantes, terroristas que han lavado dinero con criptomonedas. Y mientras eso no se regule y se obligue que se le apliquen todas estas medidas que hemos mencionado a nivel de criptos, es decir, si yo quiero comprar una cripto tengo que dar toda mi información personal,
referencias, todo el estudio, me tienen que investigar, me tienen que mirar si yo no tengo nada penal, legal, etcétera, y ahí sí me dan una cripto. Hasta que no pase ese nivel, las criptomonedas nunca van a ser un recurso fiable y estable en el mundo, como una moneda. Nunca. Pueden decir hasta todo, porque están los amantes de las criptomonedas, y lamento si uno de ustedes que está haciendo el curso son de la era criptográfica. Yo también las probé, yo también las compré, yo también entré en esa afición creyendo que eso era lo último en guarachas, y no, me di cuenta que las criptomonedas tienen este agravante adicional. Otro tema que no han podido superar, es que la mayoría para que se cree una cripto, eh, tienen que trabajar los famosos mineros, o sea, hacer miles de servidores eh, descifrando esos códigos criptográficos para que salga esa moneda. Y esa minería criptográfica consume altos volúmenes de energía, demasiado. Así que el impacto global ambiental que está generando las criptos a hoy, 2024, que estoy haciendo este video, no sé si más adelante esto vaya a cambiar. A hoy, pues tiene un panorama a nivel ambiental, sostenibilidad muy malo, ¿sí? Que sí, que hay unos bancos y algunos estados que han comprado criptos como para probarla, a ver cómo funciona eso, pero todavía no hemos visto esa estabilidad de esa moneda, y sobre todo por esto que yo les estoy diciendo, hay mucho lavado de dinero. O sea, a ti quién te dice, si tú estás comercializando ahorita con criptos, a ti quién te dice que esos criptos que te acaban de llegar a la cuenta o que tienes en la cuenta, ¿sí? Porque a la final son transferencias de código lo que uno está haciendo ahí. ¿A ti quién te dice que ese código fuente de donde atrapaste esa cripto no viene de una persona que financió narcotráfico, terrorismo, o que asesinó a una persona? Tienes la plena seguridad, hoy, que esas criptos que tienes en tu cuenta están limpias. No la tienes, ¿verdad? No la tienes. Entonces, por eso es es uno de los grandes retos que tienen estas monedas, que claro que lo pueden lograr, claro, con regulación, especialmente financiera. Con todo esto que nos dice la GAFI, las criptos pudiesen entrar fuertemente a combatirle a las monedas. Bueno, listo. Ese es como el marco legal global, ¿sí? Marco legal global. Ahora, si lo miramos a nivel de la TAM, si lo miramos a nivel de la TAM, e incluso a nivel mundial también, ustedes se van a dar cuenta que siempre la estructura va a ser esta para combatir estos flagelos. Primero, prevención y control. Todas las leyes están dadas para que se prevenga. Después, detección y reporte. O sea, si finalmente ya sucedió el caso, que llegue ese reporte a las autoridades, que se genere el reporte, y finalmente que haya una sanción o extinción de dominio en caso de que sea, generalmente cuando es lavado de activos y terrorismo y se demuestra el delito, los estados tienen leyes penales para sancionar penalmente, o sea, mandar a la cárcel a los causantes y hacer extinción de dominio, ¿sí? O sea, recoger todos ese patrimonio que se construyó con el lavado y con el terrorismo, quitarles esa propiedad y que quede a nombre del Estado. En esto es lo que se le ha pasado a Latinoamérica, sobre todo el tiempo, ¿sí? Cogen un capo, le hacen extinción de dominio, va para la cárcel, pero lamentablemente muere el capo y ya hay otro que lo va a reemplazar. O sea, en el tema de prevención y control es donde más les falta cultura y estrategias a Latinoamérica. Nos hemos dedicado casi a estas tres:
reporte para la cárcel, reporte para la cárcel, reporte sancionado. Así, así no la pasamos y no le pegamos a esto. ¿Sí? Aquí es donde tienen el reto los estados para combatir la corrupción desde la fuente, desde la raíz, desde los colegios, desde la cultura, desde las empresas, desde los incentivos, desde el ejemplo de sus funcionarios. ¿Cómo van a exigir que la sociedad no sea corrupta si los mismos funcionarios del Estado, de la fuerza pública, de los mismos entes de control, es que dice uno, es que ya la corrupción se atrapó todo? Dice uno, no, pero tranquilos, tengo a las contralorías y en las contralorías hay actos de corrupción. No, pero tengo a la Procuraduría y a la Fiscalía y va uno a ver actos de corrupción. No, pero tengo al ejército que me defiende, actos de corrupción en el ejército. No, pero tengo a la policía que nos defiende, la policía también con actos de corrupción. Todas las instituciones se las tomó la corrupción, todas. ¿Sí? Entonces, donde más tienen que trabajar los estados es acá. Prevención y control, cultura. Evitar a toda costa que ni siquiera suceda el reporte, la detección. ¿Sí? En esto es que más tienen que trabajar los estados. Bueno, ahora, Latinoamérica, a nivel de marco legal, la mayoría de países, como les digo, todos tienen, pues como todos los mayoría de países, todos están en la Convención de las Naciones Unidas, pues todos han adoptado esa convención contra terrorismo, lavado de activos, y también voluntariamente muchos de ellos, por estar en la OCDE, han adoptado los modelos de la GAFI. Es el ejemplo de Colombia, hablo por mi país, precisamente como nosotros estamos en la OCDE, nosotros hemos adoptado los parámetros de la GAFI y por eso nosotros tenemos dos sistemas obligatorios, el SARLAF y el SAGRILAF, que lo que significa son sistemas de autocontrol de gestión del riesgo, de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. ¿Sí? Superfinanciera y las supersociedades, dos entes de control que vigilan precisamente estos temas. En México tenemos la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En Brasil, la Ley 12683 contra la Ley de Lavado de Dinero, sobre todo después del escándalo que hubo con Odebrecht. Bueno, ahí ha tenido ciertas adecuaciones a esas leyes, un poquito más robustas para combatir ese tema de corrupción, de lavado de dinero. Argentina, la Ley 25246 contra el encubrimiento y lavado de activos, también tiene una unidad de información financiera, la UIF, que constantemente están controlando estos temas y tienen también muchos marco legal asociado. Perú tiene la unidad de inteligencia artificial, unidad de inteligencia financiera con la Ley 27693. Tiene la 30424 donde le da la responsabilidad administrativa a personas jurídicas en delitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. O sea, les dice a las empresas que ustedes son responsables, como decía ahorita la convención, ustedes son responsables si en sus empresas hay lavado de activos. Ustedes no pueden decir, no, es que yo no sabía, es que no, ustedes tienen que hacer controles. Chile, Ley 19913, la unidad de análisis financiero, también la UAF. Ustedes van a ver mucho estas unidades, la UIF, la UAF. Cuando ustedes vean esas unidades, ya uno sabe que son de este tipo de controles de LAFT. La 20393, también responsabilidad penal para las personas jurídicas. Ecuador tiene un código orgánico integral penal muy fuerte, donde incluye todos estos temas de lavado de activos, de terrorismo, el tema de armas y el tema de corrupción, y también tiene una unidad de análisis financiero y económico que es la UAFE. Todas estas unidades son las encargadas de vigilar pues que no estén entrando dineros sucios a través de todo el sistema económico NAT. Bueno, y con esto ya estamos finalizando este workshop introductorio
Ahora pues vamos a hablar de cuál es la estructura completa de este curso. Este curso se complementa y se estructura en 4 grandes módulos. El primero, el que acabamos de ver, con todo el tema conceptual, el tema de marco legal, con cuál es ese contexto a nivel de Latinoamérica, muy importante, definiciones, porque es que muchas veces hay muchos vacíos a nivel de conceptos. Entonces, esa era la idea de este módulo introductorio. En el siguiente módulo ya vamos a ver es más a fondo el tema de gestión del riesgo y riesgos asociados a temas de compliance, de cumplimiento y a riesgos asociados a temas de corrupción que aplican a los sistemas LAFT. Ahí vamos a utilizar metodologías como la ISO 31000, que es la norma líder en gestión del riesgo. Vamos a hacer unos ejercicios interesantes para que ustedes sepan hacer esas matrices de riesgos y oportunidades, que también es importante desde los estándares y normas trabajar las oportunidades, y les vamos a entregar allí una plantilla tipo para que ustedes puedan hacer como tal ese análisis de riesgos, que es muy importante a la hora de controlar todos estos temas de lavado de activos, financiación de terrorismo y todos los temas que acabamos de ver a nivel conceptual. Luego vamos a ver el módulo 3. Ahí va a estar, digamos, el grueso de todas las estrategias de SARLAS y SAGRILAFT. Cuáles son esas políticas y procedimientos. Vamos a ver aquí ejemplos de muchas políticas de varias empresas reales, políticas que a la final son públicas, que podemos acceder, pero allí vamos a hacer varios ejercicios para que ustedes sepan cómo armar esas políticas. Vamos a mirar temas de debida diligencia, cómo se hace una debida diligencia a nuestros clientes y parte interesadas como proveedores. Vamos a hacer ahí también ejercicios importantes, interesantes, y les vamos a entregar también formatos para que ustedes puedan ajustar a sus organizaciones y poderlos aplicar, ¿sí? Cómo se hacen los temas de monitoreo, reporte, operaciones sospechosas, los temas de capacitación, cuáles son los temas claves que debemos estar entrenando y capacitando, cómo se hacen las revisiones internas a los sistemas, porque finalmente muchos de ustedes van a tener el rol de oficial de cumplimiento. Pues qué es lo que debe revisar como tal un oficial de cumplimiento, cuáles son sus funciones, cuáles son sus responsabilidades, cuáles son las competencias que debería tener un oficial de cumplimiento. Todo el tema dentro de la misma debida diligencia, lo que son las listas restrictivas, les vamos a enseñar qué son las listas restrictivas, cuáles son esas páginas útiles que nosotros debemos consultar para hacer la debida diligencia, y sobre todo la diligencia intensiva, la profunda, que muchas veces se solicita, por ejemplo, con los PEP, ¿sí? Las personas políticamente expuestas. Ahí vamos como a explicarles cuál puede ser ese desarrollo en estrategias que ustedes pueden implementar a nivel del tema de SARLAF y SAGRILAFT. Y finalmente el módulo 4, donde vamos a analizar el tema de reporte e investigación de incidentes de LAFT, todo lo que es el reporte de esos posibles casos de corrupción, de soborno, de lavado de activos, cómo se hace, cómo funcionan las líneas éticas, qué deberían tener en cuenta las líneas éticas, cómo funcionan los comités de éticas, cómo se hace una gestión de denuncias, cómo se hace esa investigación, cuáles son esas mejores prácticas para que nuestras investigaciones pues no se vayan a salir del esquema de seguridad y de confiabilidad y transparencia que necesitamos, y cómo lo están haciendo muchas compañías, ¿sí? O sea, cuáles son las mejores prácticas que hoy en día estamos viendo. Entonces ese es el modular del curso completo que ustedes van a tener la oportunidad de realizar. Bueno, y con esto hemos terminado nuestro módulo introductorio
Esperamos que haya sido de su interés, que hayan cumplido expectativas de temas conceptuales que ustedes muchas veces de pronto habrán tenido dudas. Y ahora los invitamos a comprar el curso completo donde vamos a ver toda la temática que acabamos de ver en relación a los sistemas LAFT, cumpliendo normativas internacionales, muy enfocado al contexto actual latinoamericano y muy asociado a normas internacionales como la 37001 de sistemas antisoborno y la 37301 de sistemas de compliance. Hemos querido hacer un híbrido frente a temas que le aportan valor de estas normas hacia los sistemas LAB, y que seguramente a ustedes les va a ayudar muchísimo. Entonces, los invitamos a comprar el curso completo y también los invitamos a visitar nuestra página web www.180gradosconsultores.org. Allí van a poder encontrar un gran pool de servicios en temas de consultoría, auditoría, y nuestra Academy 180, donde tenemos todos los cursos de sistemas de gestión más importantes, donde también van a poder acceder a otros cursos como por ejemplo el de 37001, 37301, también lo tenemos en nuestra Academy 180, normas ISO como la 9001, en fin, hay una gran cantidad de cursos asincrónicos, y también ofrecemos cursos sincrónicos, diplomados en vivo a grupos empresariales si es de su interés. También, si tienen alguna duda, alguna inquietud con la información que dimos, con mucho gusto al correo proyecto180grados@gmail.com. Allí nos pueden socializar todas sus inquietudes. Entonces, nada, los invitamos a comprar el curso. Realmente es un curso que se hizo con bastante esmero, con mucha responsabilidad y con toda la experiencia del marcaje de horas que hemos tenido como auditores en un amplio número de empresas y sectores que han aplicado los sistemas LAF, que han aplicado sistemas compliance, y toda esa gran experiencia que hemos recopilado a lo largo de más de 15 años, más de 700 auditorías, pues la hemos impregnado acá para que tú las conozcas. También te vamos a dar herramientas, modelos, formatos que te van a ayudar mucho a trabajar el tema de los sistemas LAF, especialmente en la debida diligencia, allí que se toma bastante tiempo en la ingeniería, construcción de formatos. Te vamos a entregar modelos que te van a ayudar mucho a cortar ese camino y empezar a aplicar tus sistemas LAF de acuerdo a las distintas regulaciones que existen en Latinoamérica, en Colombia y bueno, en el mundo, porque hemos adoptado, digamos, estrategias y metodologías de instituciones, organismos internacionales como la ONU, ¿sí? Como las Naciones Unidas. Así que todo lo que te vamos a entregar es totalmente validado, funcional y te va a aportar valor como profesional. Entonces, sin más preámbulos, nos vemos en ese primer módulo. Adiós.